Bienvenidos todos a una edición más de El Castigo Divino aquí en Quito en épocas de coronavirus. Si van a toser, toserán así tapándose, no estarán se muchando entre tres, muchitas entre 1 y 2 nomás, daránle suave. Seguir recomendando y por favor, dale a la campanita si estás siguiendo esto desde YouTube, suscríbete en El Castigo Divino en el canal de La Posta, agradecer al Banco de Guayaquil, a Uribe Schwartz con su proyecto Corner en Las Chiris y Portugal, la mejor esquina de Quito, Seguro Sucre, síguelos en todas sus redes sociales, Hunter, rastreo satelital de todos los vehículos del mundo mundial, Smile Design, que me arregla la trompa para que no tenga esta mordida de cuy que tengo yo. Vino Navarro Correas, el único Correa que no intoxica, cerveza Latitud Cero, 100% Morlaca y Cuscuy, el emprendimiento de mi mujer, que hace estos maravillosos portavasos. Y es que lo ven en YouTube, está aquí ya su dirección de su perfil de Instagram, no el de mi mujer, sino el de Cuscuy. No le estén siguiendo a mi mujer, no serán batracios. Y con eso estamos completos. Épocas políticas interesantes, vivimos tal vez el boom de político más importante del movimiento indígena en las últimas décadas. Analizar esto, la coyuntura del movimiento indígena, el futuro del movimiento indígena, además de la trayectoria más que probada y reconocida de mi invitado de esta noche, una de las figuras del movimiento indígena más reconocidas de las últimas 2 décadas, quizás una persona cuyo currículum habla por sí solo, actual alcalde de uno de los municipios más hermosos del país, el cantón Cotacachi. Quien está viendo esto por YouTube y no ha ido a Cotacachi, eres un pendejo, brother. Tienes que hacerlo inmediatamente. Uno de los sitios más bonitos de la patria, sin lugar a dudas. Así que pido que le den un fuerte aplauso a mi invitado de esta noche, el señor Auqui Tituaña. Hola. ¿Cómo va, don Auqui? Buenas noches. ¿Todo bien? Listo. Listo. Gracias por la invitación. Un placer. ¿Usted va a tomar agua? ¿Usted es abstemio? Prefiero el agua, ¿no? Ahora. ¿Desde cuándo? ¿Desde siempre, ayer? No, siempre. Porque en Cotacachi se chupa durísimo, ¿verdad? Yo sí he ido a las fiestas de Cotacachi y me acuerdo la mitad, creo, en realidad. ¿A qué fiesta ha ido exactamente? A la del Inti Raymi. Esa sí. Chupan durísimo. Sí, la verdad es una especie de terapia colectiva. Obviamente en las comunidades no va a encontrar muchas personas con estrés, ¿no? Porque ahí en el Inti Raymi, desde el 22 de junio, que la comunidad de La Calera empieza su actividad con los baños rituales, las ceremonias de purificación. Se empieza el 22 y se termina el 1 de julio aproximadamente. Pero yo iba a topar este tema después, pero aprovecho de una vez. Hay una cosa que yo no he entendido. Bajan de las comunidades ya copeteados con esos sombreros negros de cartón en punta. Se pegan entre ellos también bastante, pero tienen unas esvásticas nazis, muchos de estos dibujadas en los sombreros estos. ¿Qué es eso? ¿Eso es moda? ¿Es nazis cotacachenses? Yo creo que usted va a coincidir también con los jóvenes que utilizan esa esvástica. Es bonita, ¿no? Supongo que les atrae, ¿no? Conocen la historia. Estéticamente nomás. Como me dice mi hija, si ellos supieran que viene desde esa filosofía, ¿no? De la superioridad aria. Para Hitler ellos ya serían materia prima para jabón, ¿no? Totalmente, yo también, pues el primerito ahí, Yamingo quemado. Así es. Entonces, sí, no. Es pura estética, es como poner el escudo de Barcelona, básicamente. Seguramente. Bien, a lo que íbamos, economista. Los indígenas, el movimiento indígena, en muchos casos el señor Leonidas Sisa, o si no el señor Jaime Vargas,
lideran o están entre los 3 primeros puestos de las actuales encuestas de intención del voto hacia el 21, perdón. ¿A qué se debe eso? Bueno, usted sabe que el tema de las encuestas no son tan exactas, tan matemáticas, y obviamente en un momento de medición, como me parece que estas mediciones se hicieron en diciembre, de pronto tenían un reconocimiento social ciudadano de que tienen una perfilación política. Pero si ese 32% que me han dicho que tienen alguna medición, la divide entre los dos, ya estamos hablando de 15, ¿no? La realidad ya en los procesos electorales son otros. Yo recuerdo muy claramente cuando León Roldós tenía un 42% y se mantuvo un largo tiempo, inclusive él ya en sus salidas al exterior. Ya repartía ministerios, ya. Seguro, ocurría eso. ¿A usted le ofrecieron alguno? No, yo coincidí en una radio en Barcelona, estaba también Roldós por ahí, y obviamente él ya cantaba victoria, ¿no? Decía, no, yo tengo el 72%, yo soy el candidato, el país me necesita y yo voy. Pero a la hora de inscribirse y luego pues salieron nuevos actores. ¿Y eso le está pasando a sus compañeros, creo? Yo pienso que nuestros compañeros van a vivir un proceso difícil. Las mediciones de fuerza desde la sierra y desde la Amazonía siempre se han producido. Entonces no sabremos al final quién es el candidato. Pero usted los apoya. Final. Bueno, yo estoy caminando de la mano del movimiento Concertación, ¿no? Recordemos que allá en el 2012, cuando yo acepté una invitación a una alianza desde el lado de Creo y Guillermo Lasso, en ese entonces dirigentes de la CONAIE, Humberto Cholango, y en Pachacuti, que incidía mucho, no era la dirigente, pero lo votaron usted de la CONAIE. Lourdes Tibán, ¿cierto? Que, bueno, se asustaban del fantasma del banquero, del oligarca, del de la derecha. Y luego de 4 años estuvo en La Tacunga recibiéndole a Guillermo Lasso, ¿no? ¿Así fue? Así fue. Entonces, sí, en el 2012 yo puse la renuncia a Pachacuti, haciendo un sacrificio inclusive personal, diría, por el aporte que se hizo al movimiento, los resultados. Usted lo fundó en el 95, ¿no? En el 95, efectivamente, fui uno de los integrantes que reflexionaba sobre la importancia de esta participación política electoral, y tuvimos que hacer este esfuerzo, como digo, y por el país. El país necesitaba una alianza. Usted no votara por Isa ni por Vargas. Como ciudadano, no como Auquitituaña, líder, alcalde, sino como usted y su voto. Bueno, tal cual ahora se han presentado, más no se les conoce más allá de sus exposiciones en este diálogo con el gobierno nacional. Yo creo que no es suficiente como para decidir un voto realmente, ¿no? No le convencen mucho todavía. La verdad, uno puso un ejemplo de un tractor, ¿no es cierto? Leonidas Issa. El otro calificó a los ministros de ministros vagos. ¿Eso le parece mal? No. Es el único, digamos, elemento así sustancial que la gente dice que bueno, que le dijo frontalmente a Correa. Pero eso le parece básico, superficial. Lo digo porque usted, Auqui, y 3 veces alcalde, economista, poeta, tengo entendido que dejó también el Cantón Cotacachi con analfabetismo cero. Un referente importante del movimiento indígena que da gusto como país decir, así son los líderes indígenas. El otro sale a decir que él es el segundo mandatario del país. Bueno, yo primero no he sido dirigente ni provincial, ni regional, ni nacional de la organización. Entonces, yo me siento más cómodo que me vean como ciudadano nacional y del mundo. Auquitituaña es mi nombre, no me considero un líder del movimiento indígena solamente porque luego han querido encasillarme, ¿no?
solamente como un representante de los indígenas. Yo pienso que por los aportes importantes que hemos hecho a nivel nacional y a nivel internacional, yo puedo ser un representante político de la diversidad, de la pluralidad. ¿Pero qué opina de esta declaración de soy el segundo mandatario del país? Pues no está sintonizado con el mandato constitucional. Bueno, hay quienes se declaran reinas, se declaran magos y demás, o sea, no, salvadores de la patria. Entonces, creo que no está acertado. Él es presidente del movimiento indígena, muy respetable indudablemente, pero hacer esas equiparaciones de si soy el segundo o el primer mandatario, pues no viene al caso. Realmente. ¿Usted no volvería al movimiento indígena? No, yo sigo en el movimiento indígena. O sea, ¿volvería a Pachacútec? Yo creo que no se van a sentir muy cómodos, porque yo les dije a los dirigentes y a las bases que estaban creyendo en Correa, indudablemente. ¿Cuándo? En el año 2006. En 2006. Nosotros les dijimos, este señor es un poquito más inteligente que Lucio Gutiérrez. Y Lucio Gutiérrez ya había traicionado al movimiento indígena. No era la vía alternativa. Es más, mi ¿ser tesis, un poquito más inteligente de Lucio es mucho o es poco? Que los ciudadanos saquen la conclusión. Ya. ¿Sí? Porque ustedes apoyaron a Lucio también. Yo no. O sea, en el debate interno yo siempre me he adelantado, ¿no es cierto? Entonces yo decía, estos señores terminan traicionando las causas sociales, traicionarán al movimiento indígena y terminarán en corrupción. No me he equivocado. Entonces, algunos dirigentes históricos nos hemos encontrado, saludamos con mucha cordialidad y respeto y me dice, Gauqui, tenías razón. ¿Con quién, por ejemplo? Nos equivocamos. Porque tuvieron a Luis Macas ahí de candidato cuando Correa corrió en la... Sí, esa fue una de las tesis que nosotros planteamos, que ya basta de ser escaleras con Freddy Ehlers, con Lucio, con Correa, que pongamos un candidato propio. Y esa tesis nuestra ganó, prevaleció. Claro, no era el mejor candidato que presentó Pachacútec, indudablemente, y los resultados no fueron favorables, pero nosotros incidimos que exista este debate, esta reflexión de no arrimarnos necesariamente a alguien porque tiene algún discurso de populismo y de salvación del país. Entonces, nosotros hemos sido muy dijo coherentes. que no se sentirían cómodos si es que yo vuelvo a Pachacútec. ¿Por qué? No se van a sentir cómodos los dirigentes porque no sé si soy un chamán. He tomado ayahuasca en algunas oportunidades, pero no me puedo considerar. Pero el escenario se ve tan claro, ¿no es cierto? ¿Cuál es el escenario? En el caso de Correa, que venía a construir el socialismo del siglo XXI, iba obviamente a ser un ensayo muy peligroso y obviamente nosotros advertimos que ese no era el camino. Entonces ellos, lo mismo con la Constitución. La Constitución del 2008, ¿qué dice? El tema solamente de educación intercultural bilingüe y el de la minería, quisiera poner el ejemplo. Uh-huh. En el tema de educación, anunciaban que se va a centralizar, que iba a desaparecer la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. ¿Sí? Sin embargo, los dirigentes apoyaron esa constitución. Uh-huh. Y luego se estuvieron arrepintiendo porque no vieron la amenaza de un gobierno totalitario con amplios poderes y que centralizaba. A mí ya me estaba pasando con la descentralización de la salud. Nosotros, así como usted mencionó el ejemplo de la alfabetización, que declaramos territorio libre de analfabetismo, e incidimos para que 11 consejos provinciales y 90 municipios aproximadamente apliquen la alfabetización. Medio país estaba siguiendo el ejemplo de Cotacachi. Con la descentralización de la salud, con el aval de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial, logramos cero mortalidad materna e infantil, los 3 años que nosotros estuvimos manejando la salud descentralizada. Entonces ya se venía el centralismo y nosotros advertimos, no quisieron escuchar y obviamente luego se dieron los problemas. Y con la minería, como yo le decía,
en la declaratoria de la Constitución al inicio, pues es una poesía fantástica, ¿no? Cuando dicen que va a cuidar la Pachamama, es muy querida y la casa de todos y demás. Pero más adelante los artículos que dicen sobre la minería. Y vengan chinos, vengan chinos. En el caso de que el Estado necesite, el gobierno necesite recursos, se explotará las minas. Entonces, pero ¿usted cree que el movimiento indígena con los líderes que tiene ahora, Vargas, Issa, ¿usted cree que puedan volver a pactar con Correa para las elecciones 2021? Bueno, me acaban de pasar una foto antigua de Correa con varios de los personeros que ahora están prófugos. Entre ellos está también Issa, ¿no? Carlos Viteri y otro dirigente. ¿A usted cree que Issa podría pactar con Correa? Creo que fueron parte. Muchos indígenas, ojo, además hay que desmitificar, querido Eduardo, en el país se nos exige que los indígenas estemos toditos juntitos y pensando igualito. No es verdad. Yo cuando fui candidato a alcalde por primera vez en el año 96, habían indígenas de comunidades que eran del MPD, que eran de la Izquierda Democrática, que eran social cristianos, que eran del PRE. Entonces, no es verdad que todos estaban en Pachacuti, ¿no? Claro. Entonces, lo propio, unos fuimos críticos al correísmo desde un inicio, pocos éramos los que estábamos en ese 20% que votamos en contra de la Constitución inclusive, ¿no? Uh-huh. Hicimos una campaña frontal, inclusive atrevida, desafiante. Y otros, en cambio, se alinearon. Hicieron campañas en las comunidades. Entre esos Issa. No podría confirmar. Pero parece. No podría confirmar. Más bien como funcionarios. Recordemos que ahí, por allá de Cayambe, se envió a un embajador a Bolivia, ¿no? Así fue. Ricardo Urcuango, claro, embajador. Entonces, claro, el correísmo y todos los gobiernos han captado algunos dirigentes. De su tierra también había este dividir. Señor, ¿cómo se llamaba? De Imbabura. Haga memoria. ¿Cómo se llamaba? No, Mario Conejo no. Uno que fue asambleísta. Ya no me acuerdo el nombre. Luis Maldonado. Pero él fue ministro de Bienestar Social. Pedro de la Cruz. Él también es de Imbabura. De Cotacachi. Entonces es su vecino. Claro. Claro. Él, por ejemplo, en el 96 se asomó a apoyar a Pachacuti, pero él siempre ha dicho que es socialista, ¿no? Es de las huestes de Enrique Ayala y su paisano también. Su partido socialista, ¿no? Ajá. Entonces, pero luego se hizo Pachacuti, luego se hizo 35 y ahora es 5. Pero usted, con su experiencia, ¿cree que el movimiento indígena va a poner candidato propio o va a volver a ser escalera de otro? Bueno, yo pienso que va a volver a ser la escalera. Espero que... ¿De quién? Bueno, ahí los dirigentes estarán definiendo. A ratos el cálculo se les va de las manos. Yo pienso que llegaron a algún momento, inclusive con Lucio Gutiérrez, a negociar los cargos de tenientes políticos en varias provincias y por eso entregaron todo el poder. Recuerden que ni siquiera pusimos el vicepresidente desde las filas de Pachacuti. Así fue. ¿No? Pero bueno, esos fueron las asesorías de Virgilio Hernández, de Augusto Barrera, porque eran los indiólogos, ¿no?, que estaban metidos en Pachacuti y obviamente... ¿Qué es ser un indiólogo? Que piensan que actúan por los indígenas. Pero no son indígenas. Y no son indígenas. Claro, Barrera viene también de ahí. Unas fichas han salido, ¿verdad? De ahí adentro. Claro. Y han tenido otro pasado que no lo conocíamos, la verdad. Yo creo que hay que investigar. ¿Y por qué siempre les ven las huevas a los indígenas, a los economistas? Precisamente... Con todo respeto, ¿no? Sí. Yo le escucho y me es familiar porque también vengo de los barrios en donde los chicos sueltan malas palabras. No se asuste con la agüita. Tomar agüita, si necesita, si quiere le abro la biela. No me ha ofrecido usted. No, el agüita sí está ahí. Entonces... ¿por qué le ven las huevas al movimiento indígena? Pienso que en la propuesta del movimiento hay una base política, un sueño de cambiar, de mejorar,
pero fallan los dirigentes, han fallado en varias oportunidades y obviamente no hay una buena negociación y cabildeo político. Como dije, se conforman con lo mínimo y tal vez no se sienten tan sólidos y capaces como para poder asumir otros retos. Por eso yo decía, no le manden de embajador a Bolivia, mándenle a Estados Unidos o mándenle a España o a Japón, a Alemania, ¿no? A un indígena. Lo propio, yo pienso que en un gabinete estamos preparados para dirigir el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Defensa, pero siempre nos dan el Secretaría del Agua y el Prodepine. Prodepine, ¿no es cierto? Claro. Entonces, creo que la clase política no está preparada, no está madura, ofrece pendejadas, como usted dice, y claro, quieren que salgamos de la pobreza aplaudiéndoles cómo se llevan el dinero, ¿no? ¿Y es obligatorio para un indígena ser de izquierda? No necesariamente. ¿Usted se considera de izquierda? No, porque obviamente la izquierda en el país como que se ha identificado mucho con el Partido Comunista, con el Partido Socialista, y la verdad yo no veo que ahí hayan coherencias con los postulados y con el modo de vida, ¿no? ¿Usted Entonces, qué es? Yo me identifico como un demócrata, humanista y obviamente progresista, pensando en un país pluricultural y obviamente que... Centro-izquierda más o menos. Centro-izquierda, vamos. Pero hay como ser indígena de derecha. Sí, los hay además. ¿Quién, por ejemplo? No tanto los dirigentes, pero sí hay emprendedores, porque por ejemplo, la época de León Febres Cordero, que yo no estuve en el Ecuador, tuve esta beca para estudiar en Cuba, desde el 84 al 90, pero en esos años hay varios comerciantes y artesanos indígenas de Otavalo. Perdón un segundo, ¿está bien el audio? Porque veo que se le va cayendo y se le va cayendo el micrófono. Ya. ¿Sí se escucha? Ahí mejor. Ya. Entonces, Febres Cordero les había dado visas. Pantecho y empleo. Y les resultó, ¿no? Y ven que fue una oportunidad, llegaron muchos a Estados Unidos, hicieron sus negocios y... Hay indígenas pro-Trump, dice usted, básicamente. Republicanos. Sí, puede que existan, sí, la verdad. Eso es maravilloso porque realmente lo que usted está rompiendo es esta idea que homogeniza a los indígenas en un solo pensamiento, como que fueran una pirámide que solo va en una sola idea hacia adelante, pero no, es heterogéneo como el mundo mestizo. Exactamente. Por eso yo decía, ¿por qué no se quejan que Álvaro Noboa, Abdalá Bucaram, Nebot, Lazo, son mestizos y están divididos? Porque a nosotros sí nos quieren ver homogéneos y a los mestizos les dan el derecho a que tengan diferentes corrientes políticas. Qué bueno escuchar eso, Gauki. Uh-huh. El paro nacional, ¿qué evaluación saca usted de eso? ¿Usted lo apoyó? ¿Usted lo veía con recelo? ¿Usted quemó una llanta? Salimos, el punto de concentración de Cotacachi es en el ingreso de la Panamericana principal, en el sector de Ilumán, o Pinzaquí exactamente. Desde el segundo o tercer día, más exactamente, vimos que ya se alargó el paro porque no pudieron resolver ni el jueves con los transportistas, ni el viernes. O es más, con los transportistas sí, parece un bonito ahí que se aplicó. Pero el tema del movimiento indígena se alargaba. Entonces hicimos un llamado, nuestras aliadas del mercado de esta empresa de economía mixta que lo creamos en el 2005, es una empresa exitosa, con las dificultades obviamente que el país tiene, pero cambió el mundo para estas personas. Hay una señora, una compañera que dice, dejamos de ser placeras para ser empresarias, ¿no? Todo este cambio que se dio, las dos administraciones anteriores han querido volverle a municipalizar el mercado y las accionistas han defendido que continúe como empresa de economía mixta. Bueno, de ahí vino la donación de frutas, de víveres, de aceite y... Paralizaron la carretera.
estaba paralizada la carretera. Bueno, ahí estaban también gente de Otavalo, recordemos que Ibarra, ahí en el puente. Atuntaqui, no, en cada punto estratégico que cada uno consideraba, pero nosotros, como Cotacachi, ahí en el puente. Pero, ¿no cree que se les fue la mano? Especialmente acá en Quito, con violencia y huevadas. Claro, hay que señalar que por primera vez vimos esos excesos de lado y lado. Uh-huh. Pienso que los muertos ahí están y ojalá no nos olvidemos. No podemos ser una sociedad tan inhumana y permisiva a que alguien con cualquier pretexto quite vidas humanas. Claro. Nada, pues el daño de vías, la quema de la Contraloría y todo eso, pues o sea, obviamente. Pero eso no era producto de la protesta indígena. También eso hay que ser muy claros. Había una corriente correísta que indudablemente ya lanzó, inclusive Gabriela Rivadeneira, desde su participación en Otavalo, ya pidió la salida de Lenin Moreno, ¿no? ¿Y por qué los indígenas permitieron que se les infiltren así? Realmente es difícil tener un control total, especialmente porque la gente viene a hacer presencia, a exigir tal vez un diálogo directo con el gobierno, con las autoridades, pero luego se va de la mano, ¿no? Se va de la mano. Esta presencia de los líderes que fueron perdedores con la entrada de Lenin Moreno, buscaban otros fines y otros intereses. Los querían utilizar ustedes. Sí, yo diría que nuestra gente estuvo ahí casi que con las manos vacías en la protesta, pero luego se dieron estos excesos. Y ustedes pusieron los muertos, no ellos, ¿no? Sí, como siempre, ¿no? En toda la historia conocemos carne de cañón, los indígenas, ahora en las protestas también. Entonces, pero secuestrar periodistas en el Ágora, ¿es algo que usted hubiese hecho si usted hubiera estado liderando el tema? No, para nada. Para nada, ni periodistas, ni policías, ni a nadie, porque... Pues eso fue un exceso del movimiento indígena, no de la policía, porque ahí no fue ni de los infiltrados, sino fue una decisión puntual del señor Vargas y su gente, ¿no? Sí, al parecer sí, porque también los discursos exacerbaban tomarse los campos petroleros y demás, pero ya es responsabilidad de Jaime Vargas. Yo creo que traía estos tantos libros que dije va a ser durísima la conversación con Eduardo. Este proyecto político de la CONAIE, lo trabajé yo cuando estuve como técnico de la CONAIE en planificación y finanzas. Sistematizamos las tesis, los postulados. Lucho Macas, jovencito, y la Nina Pacari, pollita. Ajá. Usted es cuñado de la Nina Pacari, ¿no? Sí. Estoy casado con una hermana de Nina Pacari. No a la inversa, porque también me lo preguntan, ¿no? Ya. Bueno, entonces este proyecto político lo sacamos el año 93, ¿no? Lo trabajamos en el año 93. El gobierno de Borja. Con Sixto Durán prácticamente. Ya. Ajá. Entonces este proyecto político quiere cambiar el Estado ecuatoriano. Y como yo soy el coautor de esto, pues casi que me lo sé de memoria, pero el movimiento indígena quiere que cambie el Estado neocolonial que tenemos, ¿no es cierto? Con las exclusiones, con las injusticias, con la falta de planificación. Así que ahí no hay ninguna tesis, ninguna teoría de violencia prácticamente. Ni comunista. Ni comunista, ni socialista, ni mucho menos. Es humanista y es progresista. Pero se ha perdido esto. Sí, posiblemente. Han intentado actualizarla, reformarla, pero creo que el poder, quienes han participado en el ejercicio del poder. Del también, poder aquí, pero... No, del poder estatal en el ecuatoriano. Ajá, ecuatoriano. Se han mareado, ¿no? Es tan fácil... Pero ustedes también tuvieron al Antonio Vargas como líder un rato. También. Sí, Vargas igual demostró que no estaba preparado para dirigir el movimiento indígena, menos para dirigir el país, ¿no?
Muchos dicen que sí, que fácilmente hay que llegar, ser gobierno y... Usted perdió las elecciones en la CONAIE con Cholango, ¿no? Sí. Me hicieron un fraude ahí, obviamente, ¿no? Les robaron las elecciones. Sí, señor. Hay más cosas que lo unen con Lazo que de lo que usted cree, vea. ¿Cómo fue eso? ¿Qué exactamente? ¿Cómo les robaron? Lo de la elección a la CONAIE. Sí. Se metió por ahí el gobierno nacional, a Humberto Cholango le financiaron desde la fundación de la esposa de Alberto Acosta. Él hizo recorridos en el país. Esto fue 2011. 2011, claro. La fundación de la esposa de Alberto Acosta le metió plata a Cholango, dice usted. Sí. Y también despachaban en el mismo Carondelet. O sea, a Correa le asustaba que yo esté dirigiendo la CONAIE, indudablemente, ¿no? Entonces tenían que Cholango era aliado de Correa, dice usted. Sí. Ya estaba, creo que de embajador el Ricardo Ulcuango, claro. Entonces se movieron todas estas fuerzas, ¿no? Como también yo me presenté a una cuarta administración, tercera reelección, hubiese sido en el año 2009, y también me hicieron el fraude, ¿no? Ahí ganó Alianza País. Ganó Alianza País. Empezaron a hacer el ensayo de los fraudes, del cambio de votos y demás. A ver, pero no me queda claro cómo Cholango les robó las elecciones. Bueno, no permitió, estábamos en el Puyo, en el Congreso, y obviamente los resultados estaban a favor de mi candidatura. Pero bueno, ahí hubo alguna negociación de última hora con Pepe Acacho, que también estaba, y al final se quedó como vicepresidente. Pero Pepe Acacho correísta no es. Más bien lo persiguieron duro. Los compadres se pelean, ¿no es cierto? Mire usted, claro. Mal paga el diablo a sus devotos, dice. Así es. Castigo divino. Vea usted. Castigo divino. A Pepe Acacho era correísta y luego se le viró la tortilla. Claro, entonces ¿ves, verdad? No se pudo terminar el congreso en el Puyo, y entonces tuvieron que convocar a un congreso prorrogado acá en Quito, y obviamente ya no me presenté porque ya sabía que todo estaba amarrado, ¿no? Entonces preferí ahí dejar que ellos actúen. ¿Y la Lourdes? No, debe ser que también es correísta. No cree. ¿Ves esa huevada? ¿En serio la Lourdes es correísta? Sí, cómo no. Teníamos un congreso de Pachacuti en Ambato, pero usted me está sacando muchas fechas y ya va a parecer tan viejo en la política. Lo que pasa tiene es que sus años, no se muy venga joven. Pero porque se mantenga bien no quiere decir que no. Usted lleva en la política desde el 96. Sí. Antes, desde el 94. Claro. Pero como técnico. Y combino la política con la técnica, ¿no? Esos los buenos resultados que yo obtengo. Sí, en el Congreso de Pachacuti en Ambato, Lourdes Iván es del criterio y expone. ¿Cuándo fue esto, Pedro? En el año 2006. Ya. 2006, cuando se definía para iniciar si vamos de escalera o vamos con candidato propio, claro. Ella apoyó a Rafa. Sí. Pero ella dice que no, que ella apoyó a Lucho Macas. Como dicen nuestros compañeros, solo le faltó poner su prenda, su rebozo de alfombra para que entre Rafael Correa, ¿no? Pero luego se le quitó lo correísta. Sí, parece que no le dieron. Póngase así por arriba, póngase esta cosita por que arriba, si no le va a estar molestando todo el tiempo. Ya. Chuta. Ya. Hay como Chayanne a eso, exacto. Gracias. Pero luego se le quitó lo correísta, pues aunque no. Claro, luego se le quitó lo correísta, luego estuvo con Lazo, bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Sí, ellos estuvieron aplaudiendo al gobierno de Correa. Era algo que nosotros cuestionábamos y criticábamos permanentemente. Y Cholango luego funcionario de Lenin, ¿no? Sí. Casi hasta el paro. Hasta el paro. ¿Y qué onda con Cholango? No, yo le respeto, él tuvo su oportunidad, él no demostró la capacidad indudablemente. El movimiento indígena aspira a algo más
formal, una relación con el Estado más legal, más transparente, que no se sirva simplemente para favorecer compuestos. Pero me quedo preocupado porque dice, Pepe Acacho correísta está piñado, Lourdes correísta está piñada, dice, el Vargas está loco, el Leonidas Issa correísta, el Cholango ni se diga, el Ulpango vale gato. ¿Cuál vale? Hay muchas mujeres valiosas, hay muchos líderes que están en la lucha real y práctica. ¿Tiene nombres que se le vengan a la cabeza? Bueno, usted mencionó a Nina. Nina Pacari sería un lujo de representante del movimiento. Pero También ella ya creo que ya está de salida. Pues. Marco Guatemala, ¿no? Usted le puso de ejemplo a Trump y yo creo que es más joven que Trump, Nina Pacari, ¿no? Pero hay sangre joven en la línea que a usted le gusta en el movimiento indígena. Bueno, yo me he dedicado a lo mío, porque regresar luego de 10 años también con una elección difícil, recordar a los jóvenes quién fue Auqui, que los premios internacionales, que el manejo con honestidad y transparencia, que el aporte a la democracia participativa, que los presupuestos participativos. Bueno, aquí le traigo varios materiales, si es que hace Todavía falta tenemos revisarlo. tiempo, no se preocupe. Fue bastante difícil. Yo estos últimos 2 años me he dedicado. No es cuestión de... A la administración de cabeza. No, a la administración estos casi 10 meses, pero al proceso electoral yo me preparé como 1 año y medio aproximadamente. Entonces, vamos. El capítulo del movimiento, obviamente yo lo respeto. Ojalá elijan a los mejores cuadros, que los hay. Hay profesionales. Como yo le decía, el movimiento indígena tiene que renovarse. Este plan, este proyecto político ahora tiene que dinamizarse y sintonizarse con la actualidad. Tenemos experiencia, por ejemplo, en el manejo financiero. Todas estas cooperativas como Mushugruna, Chibuleo, Pilahuintillo, Forrados en plata, todos esos. han sabido administrar bien. Claro. Ellos fueron becados de la Fundación Hans Seidel, alemana, de derecha, becados, aprendieron bien. Claro, el de sacado... Mushugruna ese debe ser súper de derecha, pues ese. No necesariamente. Bueno, no, ¿qué se entiende también de derecha? Bueno, si... Libre empresa. Por ahí sí, por ahí sí. Pero también tiene un alto contenido social, ¿no? Comunitario Ya. también, ¿no? Efectivamente. Las cooperativas en sí deben tener ese objetivo en realidad. De apoyo indudablemente a los pequeños comerciantes, productores. Sin duda. Entonces hay esa experiencia. Como en Otavalo dice, pues, nadie me viene a hablar de exportaciones, de importaciones, todos hablan de la tierra y de la educación intercultural bilingüe. En Otavalo tiene que hablarse del turismo, también el tema de las exportaciones, Industria. la industria, la agroindustria, en fin, Sin duda. el tema de servicios, estamos en el tema también del comercio, con una serie, y la academia. Y no hablar solo del tractorcito, dice usted. Exacto. Exacto. Sí. ¿Usted cómo acepta la candidatura a la vicepresidencia de Guillermo Lasso? ¿Cómo se da esa decisión? Cuando acepté, con Guillermo Lasso empezamos a dialogar desde mi salida de la alcaldía en el año 2009. Recibo una llamada del Banco de Guayaquil, digo, wow, por suerte no hice ningún préstamo, no estoy debiendo nada. Y me dicen, el señor Guillermo Lasso quiere visitarle en Cotacachi. Le digo, pero yo ya estoy fuera de la alcaldía. Dice, por eso mismo. Así que pactamos esta visita, nos reunimos en Cuicocha y reflexionamos sobre el tema país, sobre las oportunidades también de el tema de las alianzas y quedó entablado el diálogo. Él ya entiendo que ya venía con su propuesta, ¿no?, de constitución del movimiento Creo. Dialogamos sobre algunos temas, nos habíamos reunido en Ibarra, Canquito, en Guayaquil y en Cotacachi. Y obviamente
al inicio, inclusive él me animaba a que yo sea el candidato a la presidencia, ¿no? ¿Ves? Entonces, yo dejé que fluyan los temas y a medida que se iba agudizando el problema en el país, se veía la necesidad de una participación conjunta. Que demostremos, que demos un mensaje de diálogo, de pluralismo, de diferentes sectores, ¿no? Él claramente representa un sector económico del país. Siguen siendo panas. No, sabe que se van deteriorando las relaciones cuando no se cumple la palabra, ¿no? Ah, él le falló la palabra. Él falló la palabra, no hay un crecimiento, la propuesta de él no acaba de consolidarse. A ver, yo me estoy adelantando. Ah, ya. A ver, usted, bueno, le dice sí, vamos entonces. Y de ahí sale Cholango a ponerle grito en el cielo. Uh-huh. Ahí lo botan usted de la CONAIE y toda la vaina. No, yo renuncié. Como le explico, un sábado se... No me votan, yo me voy, dice usted, claro. Claro que sí. No, es que es verdad. No podía yo aceptar una candidatura si no me liberaba del movimiento. Entonces yo puse una carta de renuncia. Lo que pasa es que ahí manipularon en el Consejo Nacional Electoral, también en Pachacutic, y dijeron a le vamos a bloquear la participación. O sea, piénselo un poquito más, toda la noche si le es posible. Soy el único ciudadano en el mundo que no le han dejado ser candidato. Por egoísmo, por cálculos. Porque nosotros estábamos trabajando durísimo para llegar a una segunda vuelta. A usted entonces usted no se echó para atrás, usted le prohibieron. Exactamente, no, nos bloquearon. Hubo un telefonazo desde Carondelet a decir, no se inscribe. Yo me reuní inclusive con Domingo Paredes. Él era el presidente del CNE en ese entonces. ¿Cómo no? Y él me felicitó, dice, Auqui, te felicito hermano, va a ser histórico, el primer candidato que va a presentarse a las elecciones nacionales, te deseo lo mejor, por mí no veo ningún problema. Luego le banquearon a Domingo Paredes, le pusieron al otro personaje de... Juan Pablo Pozo. No, Omar Simo. Había otro. Omar Simo. No. Pero que era puesto por Patiño directamente. Y él vino con el discurso de que no voy a poder inscribir la candidatura porque Pachacutic no manda el oficio de destitución. Le digo, óigame, el único dueño de mi voluntad de participar a un partido político soy yo. Yo ya puse mi salida de Pachacutic, yo estoy libre, pero manipularon, dijeron que 90 días antes. 90 días antes es para los gobiernos seccionales, no para el gobierno nacional. Fue toda una trampa, todo manipulado. Pero en buena hora, no fui candidato y Dios sabrá por qué lo ha hecho así. Y de ahí, ¿cómo fue que Guillermo Lazo le fue faltando a la palabra? No, ya se equivoca en las alianzas, en este grupo de Compromiso Ecuador. No, pero posterior ya. Posterior. Yo le acompañé en esa elección, ¿no? ¿Y en Compromiso de Ecuador estuvo usted? Participé en algunos espacios. ¿Y qué gente había ahí que no le gustaba? La Lourdes, dice. No, ya se empezó a aliar con Raimundo y todo el mundo, ¿no? Entonces no era coherente. Hasta apareció el tío de María Paula Romo, ¿no? Andrés Romo, del Carchi. Un personaje muy controversial, indudablemente. Y a mí no me parecía correcto. Usted se abrió y adecuado. también de ahí. Claro. Es que también con Andrés Páez se sumaron unos cuantos ex Pachacutic, ex MPD. Bueno. Ya sumó todo el mundo. Ya sumó todo el mundo. Así que oportunismo, ya se estaban repartiendo los ministerios, ya se estaban repartiendo las gobernaciones. Y Auqui no le estaba tocando nada. No, yo para nada, nunca he tomado absolutamente nada. Ni cuando Gutiérrez, por ejemplo, como yo no era partidario de esa alianza, pues yo he dejado que actúen los dirigentes. ¿Qué opina ¿no? de Jaime Nebot? Jaime Nebot. Porque yo recuerdo que en las dos primeras administraciones suyas en la alcaldía de Cotocachi, exitosas ambas, usted formaba parte como de un club de alcaldes exitosos en el que estaba Guayaquil, con el señor Nebot, en el que estaba el señor Moncayo, en el que estaba el señor Chato Castillo, en Loja, que se me haga la boca chicharrón, y el señor Corcho Cordero, vea. Corcho Cordero. De los exitosos. Eran panas.
Ellos reconocían mi labor. Yo era vicepresidente de la AME. No. Acuérdese que cuando Gustavo Noboa quiso elevar el precio del gas, pidieron auxilio de la AME, y yo estaba como vicepresidente, y ayudé a solucionar ese gran problema. Se caía Gustavo Noboa. Nosotros propusimos la mesa de diálogo, y el 1.60 que hasta ahora se mantiene es por esa mediación que yo logré, ¿sí? Cada cilindro del gas. Uh-huh. Entonces, y además ya obtuvimos el Premio Internacional de Dubái a las mejores prácticas, otorgado por el municipio de Dubái, de los Emiratos Árabes, las Naciones Unidas y Hábitat. No era un premio cualquiera. Entonces eso nos catapultó, nos dio un reconocimiento social fuerte, y desde la AME... ¿Usted festejaba como Rodas los premios municipales? No, pues los premios nuestros con el pueblo, con marchas, con concentraciones, y invitando a que consolidemos, que ese reconocimiento es simbólico, pero que sirva para seguir profundizando nuestra propuesta de construir la democracia participativa. Entonces, ¿era pana de Nebot o no era pana? Él se hizo pana luego, ¿no es cierto? Es que, como le digo... A ustedes todos los buscan a usted, ¿no? Usted no busca a nadie. No. Va a rogarle su amistad, va al Nebot a rogarle su amistad. Te parece el Papa, carajo. Menos los izquierdistas, ¿no? Uh-huh. No, en serio. Repase eso, ¿no? No sé qué les pasa, pero con la extrema izquierda, las izquierdistas... No les gusta. No les gusta. Me pasaban un dato cuando Mariano Curicama, prefecto de Chimborazo, alcalde de Guamote, ¿se acuerda? He dicho, pero... Que dividió Pachacutic durante 10 años. Ya. A él le permitieron ser aliado del correísmo, y obviamente le perdonaban todo, ¿no? Bueno, yo creo que hay que escribir esto. Así como le dije. ¿Por qué lo expulsaron de Pachacutic a él? Por eso le digo, a mí no me dejaron ser candidato. Pura amarre, ¿no? Entonces. Luego también, en una definición como estas de participación electoral, porque de todas estas reuniones con Lasso sabían la cúpula. Es más, también Lasso le había visitado a Lourdes Iván, le había visitado a Salvador Quispe, todos. Lo que pasa es que ellos también creo que querían ser los candidatos. Pero Lasso... Era pura envidia, dice. No sé si es envidia o falta de visión, pero hay una hipocresía. Yo cuando hablo, por eso yo decía, he recibido en Cotacachi a la reina Sofía de España, la ex reina. No creo que sean de izquierda, pues, ¿no? He estado con el presidente de los Emiratos Árabes, no son de izquierda. Estuvo Bill Clinton en el país, me he reunido con Fidel Castro, pero puertas abiertas, yo no tengo nada que ocultar, ¿no? Mi propuesta de construir una sociedad civilizada, democrática, progresista, es amplia para todos los sectores, ¿no? Respetando la ley. ¿Pero qué opina de Nebot que no me responde y se me va a decir cojuda? ¿Usted qué pregunta? Se va por la reina de España, dice qué, dice cuánto. ¿Lo apoyaría usted en una candidatura? Mire, pienso que él fue buen alcalde. Además, nos disputábamos también, ¿no?, los reconocimientos internacionales. Él me respeta y me considera mucho. Entiendo que además tuvo algunos contrapunteos con el mismo líder de él, el León Febres Cordero. No le gustaba la presencia del indígena, porque con León Febres Cordero, recuerde que hay un capítulo. Cuando a mí me quieren tratar de irreverente porque canto el himno nacional con el sombrero, y yo dije que hay algunos que cantan con el sombrero en la mano, pero con las cuentas y las chequeras y la mente en Miami, ¿no? A ver, cuente cuándo fue eso. Por allá el año 2001, 2002 más o menos. ¿Y dónde cantó usted el himno? ¿Eso le dijo León a usted? Sí. No, yo lo dije. Ya. ¿No? Le puse de ejemplo que hay gente que canta el himno nacional con el sombrero en la mano, pero que con su mente en las cuentas de Miami, ¿cierto? Y él despotricó que el indio comunista, que se cambió de nombre, un nombre peruano y todo lo demás. ¿Y esta puteadera con León dónde sucedía?
Por el vistazo. Claro, porque ahora sería en Twitter esa huevada, pero... Claro. Por el vistazo. Entonces, no, y el comercio, el diario La Hora, el Hoy que existía en ese entonces, se hizo eco de toda esta polémica. Y claro... Entonces usted enemigo de León. Enemigo, él, según él, ¿no? Y claro, no le parecía que el alcalde predilecto, Jaime Nebot, le invite al alcalde indígena de Cotacachi. Entonces, pero yo iba como vicepresidente de la AME y también aceptando las invitaciones por el reconocimiento que nosotros hemos logrado. Actuamos en algunos temas en conjunto con Jaime Nebot, por ejemplo, este decreto ejecutivo para que las empresas donen el 25% del impuesto a la renta directamente a los municipios con proyectos claros, justificados. Lo trabajamos en forma conjunta con Nebot. ¿Pero qué opina de la declaración de Nebot de quédense en el páramo? Bueno, pues un error que le va a costar, ¿no es cierto? ¿Pero cree que Nebot es racista? Sí, hay parte de racismo. A mí me sorprendía, por ejemplo, en los círculos de trabajo con Guillermo Lazo, y me decía, es que así somos la idiosincrasia costeña. No había una sola mujer, ¿no? Puro hombres. Y digo, y yo estoy acostumbrado aquí a trabajar con compañeras mujeres profesionales. No, usted iba a buscar peladas en Guayaquil, que es distinto. No. Eso dejémoslo para otro momento. Entonces ellos dicen que es una sociedad muy cerrada, hombres acá y las mujeres allá. Entonces dije, ¿de dónde estamos en el adelanto que nosotros queremos, no? ¿Pero le parece racista la declaración de Nebot de quédense en el paro o en el páramo o un error involuntario infortunado? Yo pienso que el racismo hace falta y el Estado ni los ecuatorianos hacemos nada por superarlo. En el caso nuestro, por ejemplo, este problema del racismo lo tenemos en la práctica, día a día, superándolo, construyéndolo. ¿Usted ha sido víctima de racismo? Sí, señor. ¿Recuerda algún capítulo particular en su vida que haya sido importante? Claro. Hasta en la época del correísmo, ¿no? Recientemente estaba en el ascensor en el Mall El Jardín. Yo voy al mercado de Santa Clara, al mercado de Iñaquito, me como unas corvinas riquísimas, el librillo, el menudo, los motes de la Magdalena, eso no es ningún problema. Pero también voy a un centro comercial, en eso no hay complejo. Y en el ascensor, un par de internados me dijeron, indio tal y cual, tú cuídate de estarle atacando a nuestro presidente. Ah, pero lo identificaron a usted. Claro. O sea, fue un ataque político. Sí, pero racista también. Claro. Porque toca el tema de la nacionalidad, de la etnia, ¿no? Totalmente. Pero también ha habido otros. Le cuento que al regresar de Cuba me tocó, obviamente, actualizar mis documentos, tanto de los estudios como del matrimonio. Y me fui al Ministerio de Relaciones Exteriores. Así, como me ve. Época de León. No, ya estaba en el año 90 Rodrigo Borja. Entonces yo me acerco, claro, como la burocracia igual, no atienden bien, no hay más con un indígena, supongo. Entonces, claro, lo típico, ¿no? ¿Qué quieres, hijito? Le digo, oye, hijito, ¿de qué, pues, no? Soy Auqui Titoaña, de profesión economista, entonces necesito que me haga un trámite. Entonces, claro, lo típico es tratarle con el complejo de superioridad, ¿cierto? Lo mismo me pasó en las Fuerzas Armadas, lo mismo en mi primer trabajo ahí en la Politécnica de Chimborazo, con los profesores, ¿no? Yo trabajé de docente casi 2 años en la Facultad de Administración de Empresas. ¿Usted fue milico? No, en la Politécnica de Chimborazo. No, pero dijo en las Fuerzas Armadas antes. También fui, es que yo no hice la conscripción. En el 84 salí a estudiar y al retornar había que sacar... remiso sancionado. Remiso sancionado. Nota para millennials. Antes había que hacer la conscripción. Si es que no ibas a hacer remiso sancionado, te jodías, te perseguían. Era un relajo. Y claro, yo no iba a ir al cuartel porque nos obligaban a cortarnos el pelo.
Claro. ¿no? Entonces, claro, mi decisión no era ir al cuartel, tuve que salir del país a estudiar. Pero todo eso ha ido cambiando, ¿no? Veo que... Economía en Cuba. Economía en Cuba, sí. ¿Por qué? No sé, es como raro, ¿no? Es como ir a estudiar derechos humanos en Caracas. Bueno, siempre hay excepciones, así que no se sorprenda. ¿Cómo no se volvió comunista o quititlueño? Porque siempre he tenido una identidad y un pensamiento propio. Por ejemplo, Fidel Castro fue una de las personas que ayudó mucho a la alfabetización. Es la metodología cubana, Yo Sí Puedo, avalada por la UNESCO, y se aplicó. Y Fidel, su amigo. Nos conocíamos, nos llegamos a conocer, a respetar. ¿Dónde lo conoció? Aquí en Quito. En Cuba le veíamos de lejos, nomás como estudiantes, ¿no? La embajadora de ese entonces, Ileana Díaz Argüelles, nos planificó una reunión. Estaba Nina Pacari, estuve yo. Nina Pacari como la primer canciller mujer y mujer indígena. Época de Lucio. Sí, cuando vino a la posesión de Lucio. Claro. Y ahí yo le planteé la posibilidad de colaboración humanitaria con médicos cubanos. ¿No es cierto? Uy, usted fue el primero que trajo a los médicos cubanos. Pero a trabajar y de Luego verdad. fueron como el coronavirus, ¿sabes? Se regó por todo lado. No, señor. Así fue. No, nosotros logramos este resultado de 0 mortalidad materna e infantil. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un argumento, y que lo cuento en mi libro, que lo quiero dejar también. Muchísimas gracias, Sí. gran honor. Por favor, ahí está mi resumen sobre el movimiento indígena, sobre la actividad política, lo que en materia ya me va a dejar firmando, así que luego va a pedir un esferito. Listo. Entonces, Fidel, cuando le pido ayuda médica, dijo que no, que debería pedirme el gobierno nacional. Le digo, pero el gobierno acaba de declararse el mejor amigo de Bush, ¿no es cierto? Él no quería, dijo que el ministro o el gobierno pida la colaboración médica. ¿Cómo va a aparecer firmando un convenio con un municipio? Y tenía razón. Entonces le dije, comandante, no le van a pedir. Nosotros estamos trabajando en el tema de la descentralización, tenemos resultados, la articulación de la medicina tradicional y la occidental, todo el argumento. Entonces, se negaba y yo le digo, bueno, le felicito por la ayuda humanitaria cuando ocurren catástrofes, terremotos, en Honduras había pasado el huracán Kate, algo así, murieron mucha gente, mucha destrucción, y ahí va el avión de Cuba con médicos, con medicina y atención. Le dije, le felicito por eso, pero ¿por qué esperamos las catástrofes? Actuemos en tiempo de paz. ¿Sí? Nuestra catástrofe, comandante, es de 500 años. Si quieren más datos, 70 millones de seres humanos han muerto en todos estos periodos históricos. Entonces el comandante se conmovió tanto con el argumento y dijo, puedo mandar 200 médicos lo más pronto posible. Dije, no, pues Cotacachi es pequeño, con 20 está bien. Aceptó. Nuestro presupuesto no permitía tener 20, pero trabajamos con 10 médicos especialistas cubanos. pero tenían que pagarles a ustedes. El sueldo básico, casi $500, el alojamiento y la comida, básicamente. O sea, esa era una verdadera cooperación en tiempos de escasez, en tiempos de ideas, en tiempos de progresismo. No en tiempos de bonanza, que obviamente vienen a distorsionar todo. Y del otro lado de la balanza, ¿cuándo conoció a Bill Clinton? Él vino como expresidente, vino invitado a dar una conferencia en Guayaquil y obviamente le hicieron una recepción en Carondelet. Estaba encargado, si mal no recuerdo, como vicepresidente Serrano. Lleva el nombre allá del gobierno del Palacio. Sí, en el encargo la transición. Alejandro Serrano Aguilar. Y él me invitó. Nunca pregunté por qué me tomaron en cuenta, pero bueno, al menos Clinton, luego de tantas preguntas de ex diplomáticos, empresarios y demás, dijo que la pregunta que yo le hice fue la mejor. ¿Qué le hizo usted? ¿Qué es de la Mónica?
¿Por qué no? ¿Quién es de la Mónica? No, la pregunta que yo le hice es que si él apoyaría la tesis de modernizar el Fondo Monetario Internacional, porque se meten mucho en política estos ciudadanos y no debería ser así. En los países, claro, gobiernos poco dóciles, la falta de negociación les ha hecho demostrar las debilidades, terminan aceptando las recetas del Fondo Monetario o del Banco Mundial, que tienen más tinte político que técnico. Pero el FMI ya no es el mismo FMI de antes, ¿no? Pero todavía hay que modernizar, porque seguían con los principios de la creación de hace 50 años. Entonces, bueno, por eso dijo Clinton que era la mejor pregunta que le había hecho. Ahora la reina de España cuente. 98. En el 98. Ellos trabajan mucho con ayuda humanitaria a los países de África, de Latinoamérica. Y claro, la mejor experiencia era la de Cotacachi. A Dios gracias, hemos hecho bien la tarea, hemos puesto los cimientos desde la base, hemos construido, hemos demostrado en la práctica que el diálogo intercultural, si vivíamos los indígenas, mestizos, afroecuatorianos, blancos, sentados de espaldas en una mesa, era el momento de virar la silla y sentarnos, conocernos. Y hay testimonios lindísimos de mestizos que dicen, los indígenas han sabido hablar, han sabido pensar. Todo eso se ha ido cambiando, se fue cambiando en el caso cotacacheño, y obviamente la reina Sofía, la única visita que hizo al Ecuador fue comparada en Cotacachi, y la única noche que durmió en el Ecuador fue en Cotacachi también, en la hostería La Mirage. Vea usted. Van a empezar a pasar unos papelitos. Si es que alguien quiere hacer alguna pregunta, siéntase en su casa. Puede alzar la mano y ahí ya el caballero se las va recibiendo. Auqui, usted se llamaba Segundo Antonio. ¿Cuándo se cambia de nombre? Está aquí explicado, ¿no? Pero es que recién me entrega, no me chequearle, por favor. Con mis amigos, con el taller cultural Causanacuchi, en donde empezamos a reflexionar sobre estos temas históricos, el racismo, la discriminación, la falta de oportunidades, empezamos a ver que curiosamente nos prohibían utilizar nombres quichuas, ¿no? Por considerarlos en el registro civil, por considerarlos salvajes, extranjeros, incivilizados. Extranjeros, más Sí. bien extranjeros los otros. Bueno, listo. Entonces dijimos, vamos a recuperar los nombres, ¿no? Nuestros padres cogieron tal vez el consejo del cura, de la vecina, y nos pusieron Segundo Antonio. Bueno, a mí me decían tocayo porque mi abuelo se llamaba Segundo, mi padre también se llamaba Segundo, y yo era el tocayito. Entonces ya con un poco de conciencia dijimos, está bien, hay que recuperar nuestras raíces históricas. Si nos enorgullecemos por Rumiñahui y por Atahualpa, ¿por qué no nosotros también recuperar los nombres quichuas? Así nació Nina Pacari, así nació Auqui Canaima. Pero estos 10 años yo me fui a Cuba. ¿Y ahora el Yacu Pérez les copió, no? Nos copió. Nos copió la trenza, nos copió. Usted dice nombre. Que el Yacu es otro copión tapiñado. Seguro. Sí, dice. Sí, es concretamente. Que no queda el nombre. Uno en pie con usted. Es la verdad. Él se llamaba Carlos Pérez, ¿cierto? Usted Segundo. Sí, por eso. Pero en el trayecto histórico. Dice que Yacu no es indígena. Nosotros fuimos los que dimos esta primera. Dice que Yacu no es indígena. No, yo no digo lo contrario. Él dice que sí, que la madre es indígena, pues en buena hora, ¿no? En eso no entramos en detalle. Y por eso es que fui a Cuba con el nombre español, pero al regreso preparamos las condiciones para poder hacer este cambio formal. Y lo hice en el año 92, cuando se cumplían los 500 años Nina. De resistencia. Yo pienso que Nina está un poco más adelante, y también Ariruma Cowi, que es hermano de Mario Conejo, ellos lo hicieron un poco antes. Yo lo hice en el año 92 buscando la fecha simbólica, porque ahí eran los 500 años de
de supuesto descubrimiento o de resistencia. Ao, ¿qué quiere decir? Energía. Energía. Y de ahí tiene un segundo nombre que es Canalma. Canaima. Canaima. Guerrero reivindicador de los vencidos. Sí. También rebuscado, vea. Sí, algo que vaya con la personalidad. Usted se lo pensó con tiempo, sí, no hay apuro. Sí, seguro. Pero ya, por ejemplo, con mis hijas, estando en Cuba, mi primera hija nació en Cuba. ¿Cómo se llaman sus hijas? Curipacha, Tiempo de Oro. La segunda hija, Alpapacari, nació en el Puyo, cuando estábamos colaborando allá en un proyecto de la Unión Europea y la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza. Se llama Alpapacari, Tierra del Amanecer. Y si nació en Guayaquil se llamaba Brittany. La tercera hija se llama Katignina Yuyari, heredera de las memorias del fuego. ¿Y sus hijos llevan ese mismo sentimiento y esa misma conciencia que usted? A una le encanta la política, Alpapacari. Las otras no tanto la política, pero les gusta lo que hacemos. Y ellas son mis jueces ahora, porque hay que tratar de hacer desde la gestión pública programas de reforestación, programas de recuperación de los plásticos, programas ecológicos y obviamente el tema de el apoyo a la comunidad, ¿no? Las hijas estaban en las manifestaciones, yo estaba tranquilo allá apoyando con la comida a los comuneros y demás. ¿Sus hijas estaban aquí en Quito? Habían estado acá. No nos comentaban, ¿no? Con el Vargas y Elisa ese que usted... No, en el campamento humanitario, ¿no? Ahí atendiendo a heridos. Obviamente quedaron muy motivadas y muy también tocadas con ese tema, ¿no? Porque faltó liderazgo, faltó un verdadero proceso. Pero bueno, en cuanto como médicas, pues tienen que servir de la mejor manera al prójimo. Y la periodista, pues tratando de sacar la mejor foto y sacar el mejor testimonio, seguro eso le marcará la vida también. Pero bueno, si fueran unas hijas incoherentes, obviamente a lo mejor estaban en el departamento en Cumbayá y no venían acá. Estuvieron en primera línea. ¿Tiene un departamento en Cumbayá? Rentado, sí. Están estudiando por acá. ¿Cómo fue la infancia de Auki Tituaña? Muy feliz. Nosotros vivíamos en la ciudad. Somos descendientes de migrantes de Otavalo, de la comunidad de Quinchuquí. Y somos la segunda generación que nacimos en Cotacachi. Usted ha puesto algo aquí. Ha sido que se está resbalando. Chiquita, sí. Entonces, teníamos muchos amigos mestizos, la mayoría, pues porque somos pocas familias indígenas en Cotacachi. Hoy hay aproximadamente el 10%. El 90% en Cotacachi son mestizos. Sí, en la ciudad. Yeah. En la zona rural, en cambio, mayoritariamente indígenas, quichuas. Y en la zona de Intag, una mixtura de colonos que han ido viniendo de otras provincias. Inclusive hay población afrochoteña. Entonces... y gringos también hay. Algunos gringos. Harto gringo en Cotacachi vive. Gracias a los premios, a la ciudad. Le hemos competido a Cuenca y a Vilcabamba y a Baños. Entonces, hoy por hoy, calificado por empresas internacionales, luego de Cuenca, Cotacachi es la ciudad que buscan para vivir en paz, ¿no? La gente, los extranjeros me dicen, es la única ciudad en la que me saludan sin conocerme. Cotacachi, y es verdad. Usted está cruzando y le saludan, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos una buena población que de una u otra manera también ha dinamizado la economía y las relaciones interculturales. Su familia emigra, que no es que digan que bruto, que migración, ¿no? O sea, de Otavalo a Cotacachi, la segunda generación, o sea, sus padres ya nacen en Cotacachi. Sí. ¿Usted cuántos hermanos? Somos 4 hermanos. Sí. Ellos viven, los 2 varones en Bogotá, una mujer en Italia. ¿Mayores, menores? Menores. Yo soy el mayor. Usted es el mayor. Yo soy el mayor.
y la otra hermana en Cotacachi. Y recuerda como una infancia feliz. Sí, la verdad, sí. Mi padre fue uno de los migrantes, él ya fue un poquito más lejos, primero a Bogotá, a los 13 años había salido a Bogotá, y de Bogotá en el año 75, con el boom petrolero de Venezuela, salta a Mérida, Venezuela. Mire usted. Él vivió ahí hasta sus últimos días, él falleció en 1990. Yo estaba estudiando en Cuba, él falleció en Venezuela. Así que... A ver, a los 13 años se va a Bogotá él. Sí. Y de ahí vuelve. Claro. O sea, la relación... De ahí, Cachis nace, Auqui nacen todos. No sé exactamente qué ocurrió, pero nace Autquitituaña. Claro. Sí. Verá, la cigüeña no existe, Auqui. Y después de eso, ya con ustedes todos, él se va a trabajar a Venezuela. Sí. Y claro, él era un diseñador muy hábil, un tejedor, desarmaba los telares y luego las máquinas. Él tenía mucha habilidad y tenía un olfato comercial muy importante, ¿no? Tal vez de eso heredé estos olfatos míos, en cambio, para la cooperación internacional, ¿no? La búsqueda de recursos no reembolsables. Pero, ¿cuándo empieza a sentir Auqui la vena política y empieza a darse cuenta de que lo que quería era dedicarse a esto? Esas injusticias, ese racismo que usted señala, ¿no? Nosotros de niños sentíamos, posiblemente a nosotros un poco menos, pero a unos comuneros se los maltrataba. En Cotacachi hay testimonios de que hasta la década de los 80 se les arranchaba el sombrero, el poncho, para obligarles a barrer las calles, los mercados. Entonces todo eso marcó en mí una etapa también. ¿Pero usted veía esos atropellos o era el relato de la gente? El relato de la gente, sí. Y nosotros vivíamos también, o sea, en un bus nos veían sentados adelante, nos querían mandar atrás, obviamente, o levantarnos porque ahí está la señora o está el señor. Entonces sí vivimos esa etapa. ¿Usted se dedicó al campo en algún momento? No, más bien a los tejidos. Yo aprendí a tejer, salíamos al mercado de Otavalo, a las ferias de los sábados. ¿Y usted mantiene una industria relacionada con eso? No. ¿De qué vivió Autquitituaña 8 años fuera de la administración pública? De la... Cooperación internacional. No, para nada. De la Reina Sofía. Más bien yo he sido crítico a aquellos que defienden el medio ambiente, pero con platas internacionales, ¿no? Nosotros, de verdad, sintiendo la necesidad de defender la Pachamama. Entonces, nosotros nos dedicamos al comercio, tenemos unas 3 farmacias con mi esposa. En la administración pública aprendimos, porque abrimos un comisariato y una farmacia municipal que no había en Cotacachi. Ajá. Aprendimos el negocio, más mi esposa, indudablemente, y nos inclinamos por esta actividad. Entonces damos servicio a la comunidad. Usted está cobrando $1 por mascarilla ahorita usted ahí en Cotacachi. Ya no hay mascarillas, ya se acabaron. Se acabaron, ¿verdad? Bueno, y mi esposa es del criterio de que un pañuelo, una tela sirve, ¿no? O sea, no tienen que estar gastando mucho en mascarillas, obviamente todo es un negocio. Estos también, farmacéuticos que hacen plata con todo, ¿no es cierto? No, para nada. Y por otra parte, me dediqué a los bienes raíces. Sí, tengo una especial habilidad. Yo, aparte de la economía, hubiese querido ser arquitecto. Si usted va a ver la ciudad de Cotacachi, se van con mis aportes, en todo absolutamente. Y los profesionales, ingenieros o arquitectos han sabido escuchar. ¿Sabe qué hay que hacer en Cotacachi? Y Dígame. No le voy a cobrar por esto. Ya. Verá, la plaza central es maravillosa, pero no tiene vida, porque la vida está en la calle principal. Entonces todo el mundo está ahí de shopping, del cuero, de tal y cual, pero uno va bonito para la parte que tiene una iglesia maravillosa, pues, Cotacachi. La iglesia de la matriz, sí. Pero en el parque no hay ni donde tomarse un cafecito, ni nada, ¿verdad? Bueno, ahora en el otro parque hay una serie de ofertas de café de primera. En el parque de abajo, donde está el banco. San Francisco, sí. Pero el otro es más bonito. ¿Qué va a compararse ese parque con el otro?
Bueno, ya esperemos que esta etapa va a tener... Pongámonos el negocio, usted sale de ahí, ya nos ponemos ahí el restaurante Cafetería Gourmet. Usted va a tener en la Casa de los Pueblos Mágicos, hemos sido distinguidos con esta denominación por el Ministerio de Turismo y el Gobierno Nacional en el mes de noviembre, y nosotros vamos a aperturar esta Casa de los Pueblos Mágicos muy cerca de la iglesia, a una cuadra, y ahí habrá café, habrá helados, habrá vinos, hechos en Cotacachi y otros productos, obviamente. Esperamos que del cuero también hagamos una oferta. Así que sí va a tener alternativas. Voy para allá y me cuenta. Seguro. Antes de estas preguntas que ha mandado la gente, me quedaba una para volver a la... Si es que le ponen una papeleta a don Auki. Disculpe que vuelva a la huevadilla, pero es que no puedo evitarlo. En la papeleta, ¿por quién vota? No me venga con que sí, que ni sé qué, que la propuesta, que ni sé cuánto. ¿Por quién vota? No, espérese un ratito. En la papeleta está Virgilio Hernández a la presidencia de la República, Guillermo Lazo, Jaime Nebot, Leonidas Sisa y Álvaro Novoa. ¿Por quién vota? Póngale a César Montúfar, por favor. No le estoy poniendo. Póngale. Pero si es que no está el César. Vamos a dar la sorpresa. Usted dice que va a dar la sorpresa a César. Podemos dar, sí. Usted va a ser binomio de César. No, yo voy a terminar el periodo para hacer las cafeterías con usted luego. Ya. Sí. Pero César no está en la papeleta. ¿Por quién votar? No, César va a estar. Así que votaré por César. Bueno. Con el Fernando Villavicencio de estar. No, ya le hemos prohibido que esas amistades, no le conviene. Le prohibieron llevarse con No, el... es un decir. O sea, usted también quiere ahora tomar al pie de la letra, ¿no? No, ¿Es así? yo digo. ¿Pero qué opina del Fernando Villavicencio? No me haga opinar. Pero pide. Ni que nos espera ver. Bueno, Fernando creo que lo conozco desde su época de sindicalista petrolero y demás, y nunca me gustó su estilo, su forma. ¿Por qué? Porque es muy prepotente, se siente como medio intelectual, demasiado, no conecta con la gente, personalmente. Además que no son sinceros. Cuando yo regresé de Guayaquil aceptando la candidatura a la vicepresidencia, recibí una llamada el día domingo y soy amiga de Fernando Villavicencio y por favor, Auki, tómenlo como candidato a diputado o asambleísta de Pichincha, ¿no? Pero yo no decido eso, ¿no? Además de eso me dijeron, ya está decidido todo. Pero luego hablaba contra los banqueros, contra la derecha, contra la oligarquía, pero no hay que ser así. Sí, yo pienso que hay que ser más coherentes, más transparentes en la actuación política, ser consecuentes. Así es. O sea, no vale nadie para que Titoña vea. Usted puede ser un buen candidato, ahora no sé si le gusta la política. Para aconsejarle con Tacachi para armar esta placita linda con los cafecitos. Listo. Claro. No. Es que lo que pasa es que también los ecuatorianos pecamos, que el que está con el discurso y la retórica, el insulto al gobierno ya es candidato. No, habemos otros ciudadanos que podemos presentarnos de mejor manera y dar un mejor servicio al país. Aquí tiene una revista Cosas. ¿Qué tiene ahí que meter? Porque el otro es poesía. ¿Y tú qué tiene la revista Cosas? En esta revista Cosas, para que vean la parte histórica, ¿qué dice ahí? Auki Tituaña Correa es un guairapamusca. ¿Qué es un guairapamusca? ¿No sabe? Me imagino cualquier bebada, ¿verdad? No, es que además esto es el testimonio de que efectivamente yo estuve en la oposición desde un inicio. ¿Qué fecha es la revista? Esta fecha... se me pierde. Acá de este lado, año 13, junio del 2008, ¿verdad, Simón? Yo también ya estaba puteando ahí en ese tiempo. Sí, sí, yo desde el año 2007, indudablemente, todavía estaba de alcalde. Como insisto, luego del fraude salimos, pero el afán era prácticamente explotar las minas de Intag, ¿no? No lo lograron. Bueno, aquí está.
Entonces, claramente, digo, el hijo del viento, el que vino de ninguna parte. Esa es la denominación de un aparecido. Huayra Pamushka, un aparecido. Y claramente yo aquí he tenido el acierto de decir, yo he dicho no al socialismo del siglo XXI, que es un cascarón vacío con pero una con mezcla, la foto del Che al fondo, ¿no? Sí, de unas ideas socialdemócratas, demócratas cristianas y populistas. No veo que tenga un contenido. Además, quienes lo lideran, como Rafael Correa, no tienen formación política ni una clara trayectoria dentro de la lucha social. Un Huayra Pamushka. Totalmente. Ese es el testimonio. Para eso lo traje, estimado Eduardo, para que vean que nosotros sí somos coherentes. Muy bien. Algo se me estaba quedando aquí, no me acuerdo, pero bueno, ya me acordaré. El pasaporte al cambio, tal vez quiero verlo. A ver. Esta es la propuesta de trabajo con la que ahora nos estamos guiando para volver a recuperar a Cotacachi, que brille, que... Oiga, Concertación que solo renazca. ganó en Cotacachi, ¿no? Sí. El único cantón hay que un gana. concejal aquí en Quito también. Hay un concejal aquí en Quito. Es todo lo que hicieron en todo el país. No, y hay otra. Y así quiere que llegue a presidente. Hay otros pobre Montú. concejales. Sí, yo como alguna vez le dije ¿Me quedo con usted? a su pana, sí, por favor. ¿Cuál es mi pana? Carlos Vera. Buen amigo. Está de cumpleaños ahora mismo, Carlos. Feliz cumpleaños. Cuando me decía, pero usted quiere ser candidato a presidente siendo de un municipio chiquito, le dije, bueno, pues también en Estados Unidos va a ser candidato George Bush, que es gobernador de un estado y luego llegó a ser presidente de la República. Así que el tamaño del municipio no creo que determine para ser o no candidato. El tamaño no importa, dice usted. No, del municipio. Claro. La experiencia de modelo de gestión en Cotacachi incidió en las leyes en Ecuador. De cierta manera sí, pero en algunos casos la interpretaron mal. Crearon, por ejemplo, el Consejo de Participación y Control Social. La participación no hay que burocratizarla. La participación es dinámica, activa, permanente. Nosotros hacemos participación sin oficinas burocráticas, sin institucionalizar. Entonces, copiaron mal, entendieron mal. En esa constitución no se reflejó exactamente lo que se ¿En qué se debe la denominación Cotacachi Cantón Ecológico? ¿Qué sucede con la minería? Qué bien, porque me estaba olvidando de esto y de INTA, Codelco y todo el relajo. En el año 2000 nosotros trabajamos con la sociedad civil esta ordenanza que le declaró a Cotacachi como cantón ecológico. Más que una muestra de los resultados alcanzados, era una propuesta de trabajo para evitar más deforestación maderera, más contaminación de los ríos y también que se haga minería. Entonces ¿Usted es antiminero? Sí. ¿100%? 100%, porque en el país no hay ninguna garantía, no hay una política de Estado seria, aquí se improvisa, se permite que las autoridades a los tiempos, como yo declaré recientemente, hace 5 años ya se sabía lo de la minería ilegal en Buenos Aires. Y las autoridades, bien gracias, cruzados de brazos. Es que ahí había narco y otras huevadas metidas. Negocios, claro. Y que están metidos algunos Pero políticos. la minería, usted dice, no, porque el Estado no nos garantiza de que se vaya a hacer responsablemente. En el país no hay garantía. Ya, pero si es que la habría, estaría de acuerdo. Mire, yo prefiero en INTA, que es una tierra de agua, bosques primarios, sí ha habido una intervención también agrícola, un poco. El Banco de Fomento, recordemos que mandaba a tumbar los bosques para darles un préstamo. Todas esas estupideces que se han dado en el país, la falta de un programa de reforma agraria en el país, no ha habido uno solo, estimado Eduardo, ¿no? Han intentado que un programa de apoyo a la agricultura y todo, pero en el Ecuador no hemos tenido un verdadero proceso de reforma agraria. Pero usted está de acuerdo con que INTA quede ahí. O sea, con sus bosques, que no venga nadie a estar jodiendo, ni minería, ni codelcos, ni nada. Hay alternativas, hay el ecoturismo, hay la agricultura orgánica. El café de ahí es maravilloso. Sí, y lo nuevo, y lo voy a públicamente a compartir con usted.
Un barril de petróleo lleva aproximadamente 80 galones, ¿no es cierto? Podemos vender agua al mundo, cosechar agua y vender agua. El agua, si podemos venderle a $1 el galón, en 80 galones son $80. Está por encima del precio del petróleo, ¿no es cierto? Yo le vendí esta idea a un grupo de ecologistas y les pareció maravilloso. Ojalá tuviésemos el apoyo del gobierno para montar plantas y reforestar y trabajar con toda la comunidad. Usted y yo la planta. Pues. Listo, pero ahí está la solución. No se necesita dañar el suelo, además en bosques primarios, ¿no? Donde hay alta biodiversidad. Aoki, ¿qué piensas tú del homosexualismo, lesbianismo? Respeto las inclinaciones personales. No me parece que debamos tampoco crear tantos programas desde el Estado. Hay otras preocupaciones mayores, pero yo respeto mucho las ¿Estoy de acuerdo con sexuales. Que se casen? No creo que llegue no es una cuestión natural y normal. ¿No está de acuerdo usted con el matrimonio igualitario? No, pero lo respeto. ¿Y con el aborto? En casos de violación comprobadas, yo creo que amerita y dejándola en libertad, obviamente, que la madre. Pero solo en aborto. En caso de violación. En caso de violación. Sí, claro, en caso de violación. ¿La legalización de la marihuana, don Aoki? Bueno, si el país se educara para hacer realmente un uso adecuado, pues obviamente se podría. He conversado con expertos en el tema y... ¿Fumando? No. No me atrae, la verdad no sé. ¿Nunca ha fumado hierba? No. El puro cubano, pero igual no me gustó, muy fuerte, muy incómodo inclusive, ¿no? Claro. Para tenerlo. Bueno, a Fidel y al Che les quedaba bien para la foto. Pero también porque estos cafecitos que yo estoy pensando, verás, son maravillosos también para hacerles coffee shop, así a lo Ámsterdam podemos hacerle ahí. Bueno, en todo caso, el tema bien llevado, se pueden sacar productos medicinales, curativos. Ojalá podamos madurar como sociedad y tener esta relación un poco más franca. ¿No le parece pretencioso decir que por usted el gas está aún en 1.60? Yo apoyé en ese diálogo. Ahí está 1.60. Claro, hay algunos detractores que dicen, no, pero es que cuando viene la comunidad me cobran $2.50 o $3. Pero es la carrera. Es la carrera. Entonces dicen, no es verdad que es 1.60, sino que cuesta $3. ¿Es usted racista? No. ¿Cuál es la diferencia entre el movimiento indígena antes del correísmo y después? Que está contaminado, que le ha faltado un crecimiento político y obviamente construir relaciones amplias con el mundo. Yo pienso que los gobiernos en general tienen, de diferente corriente política, tienen esa gran tarea de contribuir con otras sociedades y hay que echar mano de esas ayudas. Yo lo he demostrado, ¿no? En el caso pequeñito de Cotacachi, tuvimos cooperación japonesa, tuvimos cooperación norteamericana, tuvimos cooperación cubana, tuvimos cooperación italiana, española, y no pasó absolutamente nada cuando se tienen claros los propósitos, los objetivos y los metas, ¿no? ¿Considera que el movimiento indígena se ha radicalizado bajo la administración de Jaime Vargas? Algunos dirigentes que han aprendido a elevar la voz y el discurso, pero el movimiento indígena es pacifista, yo me mantengo en esa tesis. Si invirtiéramos de verdad, luego de una planificación adecuada en el tema agrario, en el tema educativo, en el tema de salud, saldrían cosas maravillosas. En el plan de gobierno mío para la presidencia de la CONAIE planteábamos eso precisamente, ¿no? Que en cada provincia creemos hoteles interculturales, que creemos que seamos también dueños de gasolineras, porque también hay mucho transporte, ¿no? En manos de las comunidades indígenas, camionetas, buses, y podemos ser también comercializadores del combustible. Podríamos tener... ¿Y qué hacemos con el subsidio, don Aoki? Hay que tratarlo técnicamente, ¿no? ¿Cómo? Pero usted es economista, diga cómo. Por eso, un subsidio
que está beneficiando solamente a los mismos grupos de poder económico no es estable. Los ciudadanos son más sabios. Yo estuve conversando mucho en estos días del paro y habían agricultores de 70 años, sin mal no me equivoco en el cálculo. Ellos decían, está bien que nos alcen el combustible, pero a la mitad, tanto no. No estamos de acuerdo. Se les fue la mano. Se les fue la mano. Más bien ahí... ¿Qué opina de Lenin? Lenin. Sí, nos olvidábamos, una persona importante, creo. Bueno, yo le deseo lo mejor. O sea, realmente es un mérito, ¿no? Pero usted no me va a creer. Yo sí le creo. Cuando yo planteo ser candidato a la presidencia, estaba en Radio La Luna con este señor Velasco, ¿no? Bueno, el tiempo da la razón. Él a mí me decía que soy Huasicámac de Nebot y yo le decía lo contrario. Me parece que él empezaba a ser el Huasicámac de Rafael Correa. Huasicámac, que discúlpeme. Es como empleado, como sirviente, el que cuida la casa. Y al final él terminó, yo no sé dónde está, ni Radio La Luna, ni él ya no aparece por los malos manejos que hizo de los recursos del Estado. En todo caso, voy a una entrevista con él y me dice, ¿y usted, candidato? ¿Y con quién se va a aliar? ¿No? Le digo, hay un gran grupo de ecuatorianos que son invisibilizados y no son tomados en cuenta. Las personas con discapacidad. Nosotros ya habíamos trabajado en Cotacachi, carnetizando a las personas con discapacidad, visibilizando un problema que los familiares escondían, que la sociedad escondía, y nosotros empezamos a dar este trabajo humanitario, ¿sí? Entonces yo estaba convencido de que 1,5 millones de personas con discapacidad en el país podrían ser nuestros aliados. O sea, me copiaron a los 15 días, el Rafael Correa anuncia, mi candidato es Lenin Moreno. Sí, bueno, hasta en eso empezaron a robar las ideas. Entonces, Lenin ha tenido la oportunidad. Aplaudan. Y espero que haga lo mejor, que pienso que sé actuar con franqueza, con transparencia, es lo mejor. Pero ¿cree que es un buen hombre? ¿Cree que es un inepto? ¿Cree que es un corrupto? ¿Qué cree? Ha fallado, no tiene claridad, se ha dejado rodear también por los círculos económicos. Eso de haber perdonado a la banca y a las grandes empresas el pago de haberes atrasados no me pareció correcto. Por eso cuando se les cae el discurso, ¿no? ¿Pero cree que es corrupto? La gente que le rodea posiblemente... No la gente, él. Él con el circo social, por ejemplo, no supo cuidar, ¿no es cierto?, adecuadamente los recursos y... ¿Eso lo convierte en un tipo corrupto? Puede ser de cierta manera cómplice, ¿no? Pero ¿Y de Otto qué opina? Otto Sonnenhosler. Sí. ¿Ya? Yo pienso que es una persona que no tiene experiencia política. ¿Cómo se llama? Guaira Pamushka. Claro. Guaira Pamushka. Yo le mandé un mensajito, ¿se acuerda? Cuando decían que los vicepresidentes deben ser nombrados, electos por votación. Él no ha sido nombrado y obviamente no tiene legitimidad. Tiene legalidad, pero no legitimidad. Economista, después de 10 años, ¿cómo encontró la gestión pública? Primero el aparato burocrático grande creció. Yo trabajé solamente con 110 personas. Omar Ceballos fue el anterior a usted. Sí, el anterior. El anterior fue Anrango. Ese era correísta. Correísta. Pero Ceballos era anticorreísta y pro-antiminero también. O sea, antiminero que no dejó que tampoco se explote Integ. No, él decía que era ecologista, pero no ha sido por los árboles, sino por la hierba. Entonces... ¿Qué hijo de puta drogado? ¿Qué va a ser así? Pues... Bueno, entonces yo le comentaba este tema de la participación, obviamente, política de nosotros en el caso de Cotacachi. Va de la mano de una coherencia y una trascendencia. Hemos rescatado, como le dije, trabajé con 110 empleados y trabajadores. Hoy hay 250 aproximadamente
crecieron en estos 2 años, pagando favores políticos, lo típico que los... ¿Y usted va a reducir el tamaño? Vamos a ponerles a trabajar. Las leyes no son tan fáciles, hicimos una pequeña reducción. Los jueces, por Dios, qué pena referirme a algunos, no merecen estar, muy politizados, interpretan a su manera, acogen acciones de protección donde no deberían, en fin, en materia de transparentar la justicia, creo que hay grandes tareas todavía en el Ecuador. Muy bien, economista Tituaña, para mí ha sido un enorme placer, espero que hayan disfrutado, quienes han estado viendo por YouTube, ponle la campanita, suscríbete también, espero que hayan disfrutado de esta maravillosa charla que ha sido singularmente enriquecedora para mí, en realidad, porque es maravilloso encontrar dentro del sector indígena estas voces, a pesar de la antigüedad en política, frescas en el concepto. Esto de la no uniformidad del pensamiento es algo que estaba fuera del radar según lo que entendíamos de los acontecimientos de la última temporada. También entender que según Auqui, pura huevada hay por ahí en los liderazgos indígenas. Los líderes y las bases, mucho respeto, hay experiencias muy bonitas que me gustaría que les invite. Las parteras, por ejemplo, de Cotacachi, ¿no? Ajá. Que necesitan una mano del Estado. Ellas han salvado y recibido tantas y tantas vidas y no tienen el acompañamiento. Nosotros les construimos con un apoyo internacional, con recursos municipales, sus consultorios médicos, las casas de vida. Ese ejemplo, por decirle algo, la OPS quiere llevarles a otros países, Costa Rica, Guatemala, inclusive Bolivia y Perú estaban queriendo imitar estas experiencias. Y hay otras tantas que el mundo indígena sí puede aportar a la sociedad ecuatoriana, salvando las dirigencias erróneas y equivocadas. Sin lugar a dudas hay mucho que aprender y mucho que aportar desde el mundo indígena hacia el mundo y viceversa. Sí, y viceversa también. Espero que hayan disfrutado. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Castigo Divino. Pido que le den un último y fuerte aplauso al economista Tituaña. Gracias.